Buenos días, chicos y chicas. El día de hoy estaremos grabando un nuevo capítulo de esta nueva temporada. El capítulo de hoy será del marxismo. Entonces, pues nada, chicos, espero que disfruten junto con mis compañeras de Filosofando con las que lo saben del tema que se estará viendo hoy. Actualmente el marxismo ha dividido el mundo en dos campos, los que los detestan y los que han puesto todas sus esperanzas en él. Y yo agregaría un tercer grupo, que son aquellos que no lo conocen, ya que el conocimiento, la práctica de sus ideas, ha posibilitado lo que resultó imposible durante todos estos 20 siglos, que es liberarse de la explotación del hombre por el mismo hombre. Immanuel Kant y Hegel sostenían que uno puede suponer la existencia de Dios, pero ningún sistema podía demostrarlo. Hegel pretendía justificar la idea de Dios. La razón evoluciona permanentemente en la historia hacia una meta absoluta. La historia universal es el avance de la conciencia de la libertad. Dios solo existe con el espíritu del mundo. Las luchas sociales no son solo religiosas. No hablan de la lucha entre los obreros y los patrones. Hablan también entre los pueblos oprimidos y los gobiernos opresores. No solo eso, también se habla del conflicto meramente espiritual, una lucha de ideas. Las teorías económicas de Marx hablan que no tuvieron efectos inmediatos en los debates que tenían un lugar en movimiento obrero, ni otros pensadores, sino que en la muerte de 1883 esto sucedió con sus teorías sobre la teoría del valor y la plusvalía de la comunicación, la explotación y la pauterización, la crisis, la propiedad privada y las luchas de clases y la revolución. Y la respuesta que nos dio a estas interrogantes el viejo Platón sentó las bases de un sistema filosófico llamado idealismo objetivo, según el cual todas las cosas son meramente sombras de las ideas. Las ideas son eternas, mientras las cosas son transitorias. Los caballos no existen, lo único que existe es la idea que tenemos de los caballos. Pensaba que todo depende de quién esté en el poder, ¿no? Si en este se halla en manos de los ricos, hay una oligarquía. Si está en manos de los pobres, es una democracia. Existen muchas clases de democracia, lo que también depende de quién lo predomine, los campesinos, los artesanos, etc. El Renacimiento es un contraataque feroz de la razón y la ciencia contra el dogma, la tiranía religiosa y el fanatismo, y se apuntó a una importante victoria para la humanidad, es decir, para la libertad de nuestro pensamiento. La humanidad atraviesa en su historia 3 etapas, que corresponden a las etapas de la vida del hombre: infancia, adolescencia y adultez. El estado de barbarie y el patriarcado del hombre cazador gobernador por la magia. 2. El feudalismo con una minoría de señores feudales y una mayoría de esclavos. Y 3 sería el nuevo estado adulto de la humanidad. Esta doctrina no tiene en sí misma nada especial, salvo de 2 detalles. Uno, que Vico la sostenía y a pesar de estar rodeado por una sociedad feudal. Y 2, por primera vez habló de una evolución de la sociedad hacia la democracia a través de una lucha de clases. René Descartes también se empeñó en explicar las cosas desde un punto de vista materialista, razonando sobre la naturaleza de las cosas, al par que trataba de aprobar la existencia de Dios. Diderot, por otro lado, él dijo que otros llegaron a la conclusión de que el universo y la humanidad siempre habían sido iguales. No evolucionaron, sino que ambos se repetían a sí mismos los mismos ciclos de vida y la muerte. Según ellos, el pueblo no tenía una existencia, solo existían los héroes, reyes, capitanes, profetas, filosóficos, y actuaban como líderes. Ellos eran la fuerza motriz de la historia, digamos así. La filosofía idealista, más que nada, pues la filosofía idealista alemana,
fue el punto de partida de Marx y pues fueron sus principales exponentes, Schelling, Fichte y Hegel, pues fueron ellos en los que él se basó. La filosofía dio un gran salto adelante y pues recupera lo mejor de los griegos, ¿no? Y también la dialéctica o la idea de que de qué es lo que hay en el desarrollo humano. Marx se propuso desarrollar esto y empezar a hacer de la filosofía una ciencia más exacta, con menos supuestos como confusos, y le asignó pues la finalidad práctica de transformar pues el mundo. El materialismo, en cambio, no idealiza cómo, sino que busca la aplicación científica de las cosas, incluso de la religión. Pues los idealistas se explican las cosas pues a través de esta, ¿no? De la religión. Los materiales que explican que es sobre las bases de la ciencia. La dialéctica tenía razón al afirmar que la ley de la dialéctica rige al desarrollo del espíritu o la mente, pero no llegó a aplicar la naturaleza y la sociedad. La explotación, esa bendita libertad de la que habla Hegel, no existe. Los que no deben venderse en cuerpo y alma por dinero, o sea, vender su fuerza de trabajo, ya sea obreros, campesinos, intelectuales. Esto es la alineación. La conspiración de los iguales con vistas a librar una lucha armada por el poder y crear un Estado socialista, la riqueza y su distribución equitativa, el establecimiento de las propiedades comunes, trabajo y educación obligatorio para todos. El sistema capitalista no tiene más que una finalidad, la ganancia basada en la propiedad privada obtenida explotando a los trabajadores. Marx tuvo que pasar de los problemas filosóficos a aquellos que normalmente la filosofía no tiene en cuenta. Entendía que era preciso abordarlos para demostrar sus teorías. Eran los problemas económicos. La plusvalía hablaba de la forma más básica del capitalismo. Es muy simple comprar algo para después venderlo con ganancias. A este aumento del valor del dinero del empleado como resultado como la transición. Marx lo llamaba como la plusvalía. Razón así, la plusvalía no podía derivar del número de intercambio de bienes, ya que este es un intercambio equivalente. Las mercancías se venden para comprar otras mercancías. El materialismo histórico es mostrar que la historia la hace el hombre, no el destino ni la llamada mano de Dios. Marx piensa que la humanidad no necesita pues ayuda externa para inventar sus herramientas. No apareció ningún ángel del cielo para enseñarle a construir pues las ruedas o los arados, ¿no? Esta es la filosofía, el materialismo histórico, más que nada se basa en ver cómo la sociedad ha podido avanzar de poco a poco, y el cómo cambia, ¿no? Dependiendo del contexto histórico en el que se encuentra. Y bueno, dentro del feudalismo, las clases sociales de arriba para abajo eran nobleza, clero, mercaderes, artesanos, de las guildas y siervos. El capitalismo, ahora el trabajador ya no es esclavo del señor feudal, es un ciudadano libre, o sea, libre de venderse al mejor postor. La historia de la lucha de clases, históricamente inevitable, fue un rudo golpe para el capitalismo. Tarde o temprano, dice Marx, que el capitalismo tendrá que emprender la retirada ante un nuevo sistema, más justo, y es el más socialismo. Esto habla de transformar una sociedad capitalista en una socialista de exploración de los medios de producción privados. Esto reemplazó el gobierno y la administración del Estado, o sea, tomar el poder. Marx se dio a la fórmula del manifiesto comunista de los proletariados del mundo unido. Una mano que se compone de 5 dedos, de un puño y 5 dedos unidos, y no por nada es el símbolo de la lucha.
En conclusión, las ideas de Marx se centran en la crítica del capitalismo y la promoción de una sociedad sin clases. Argumentó que la lucha de clases es el motor de la historia y que el capitalismo lleva a la alineación y la explotación del trabajador. También introdujo conceptos como la plusvalía y la acumulación de capital para explicar cómo funciona el capitalismo. Aunque la idea de Marx ha sido objeto de debates y críticas, siguen siendo influyentes en la teoría social y política contemporánea. Su crítica del capitalismo y su visión de una sociedad más justa e igualitaria siguen siendo relevantes en la actualidad. Y pues en conclusión, es muy importante tener en cuenta de que el marxismo en sí no es algo malo o algo extremo como muchas personas se han dedicado como a hacerlo parecer, ¿no? Más que nada Marx nos habla sobre el cómo la sociedad está dividida, el cómo es que las personas, desde las más ricas, o sea, los nobles, los reyes, hasta los campesinos y el proletariado son los que la diferencia tan grande que tienen, ¿no? Económicamente y el estilo de vida. Y bueno, esto pues también nos ayuda a ver cómo darnos esta perspectiva de que en qué sistema estamos viviendo y qué tan, o sea, es una herramienta al fin y al cabo porque nos hace ver de que si realmente es un sistema justo, bueno para nosotros o simplemente estamos aquí porque estamos acostumbrados y porque ya fue algo que se nos impuso. Ajá, Marx más que nada habla sobre pues acabar con esto. Él pues no está a favor de eso, él lo que quiere es un cambio, que todos sean tratados por igual. Está hablando de la lucha y de que seamos libres, que trabajemos para nosotros mismos y no para los demás. Sí, el cómo también debemos de... que el hecho de que los trabajadores que más exigen sean los que menos ganan y todo para que otras personas que no hacen el mismo esfuerzo que esos trabajadores tengan mejores recompensas. Entonces, pues más que nada siento que el marxismo se trata sobre esto, el cómo crear un cambio y una sociedad igualitaria. Sí, incluso no tenemos que irnos tan lejos para poner ejemplos como para Alemania o Francia. Podemos verlo en nuestro propio país, en México, el cómo surgió esta lucha, ¿no? De la Revolución Mexicana, en donde los pagos eran miserables, en donde no existía esa equitatividad entre las personas y pues la salud, el tener acceso a la educación, pues etcétera, era muy difícil para todas aquellas personas que no pertenecían pues a los ricos. Siempre fue una injusticia que la mano de obra, la más que saca la producción de todo, sea la más afectada, ya que pues siempre pues el capitalismo, ¿no? De los ricos mandan, los pobres se someten, se minimizan y gracias a Marx el marxismo pues se hizo, ¿no? Porque fue el padre del marxismo. Sí, bueno, él también hablaba sobre ese tiempo que ellos pusieron que la mano que estaba así y que este era el símbolo de lucha para ellos, para los obreros, o sea, ellos hablaban de eso también para que fueran pues libres. Y pues bueno, esto es todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado este capítulo y pues nada, esperen los demás que vienen. Bye. Muy buenas, nuevamente, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta tercera temporada con Filosofando con las que lo saben. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, sobre que abarca de la fenomenología, esa es una, dos, de Husserl a Derrida, esa es otra, tres, la Bernard Wandolfus. Entonces, tenemos a continuación. Ok, bueno, pues este libro examina más que nada la evolución del pensamiento fenomenológico, ya sea desde sus orígenes con Edmund hasta las reinterpretaciones que hicieron pensadores como Heidegger y pues Derrida, ¿no?
Y a lo largo de este episodio pues nos acompañan 6 participantes para, pues ya saben ustedes, desglosar las ideas claves de la autora. ¿Qué les parece? O sea, si comenzamos por poner en contexto la obra de Waldenfels, ¿cómo podemos resumir su enfoque? Ok, el libro de Wanderfels es realmente una panorámica histórica y crítica de la fenomenología, que no se representa la obra de los grandes filósofos, sino que también reflexiona sobre el impacto de la fenomenología en las ciencias sociales y en las otras ramas. Wanderfels no se limita a ser un historiador de las ideas, sino que está... En su introducción nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué significa estudiar la experiencia humana desde una perspectiva filosófica pura, como lo hace la fenomenología? Lo que destaca Wonderful es que la fenomenología parte de una premisa radical: entender la experiencia del tal como se nos presenta, ante cualquier interpretación. Esto lo vemos claramente de Husserl, el fundador de la fenomenología, quien propuso un regreso a las cosas mismas, es decir, a lo que está dado directamente. En la conciencia, para Husserl, el análisis de la experiencia es clave para comprender la realidad. De hecho, para Husserl, la conciencia siempre es conciencia de algo. Su famosa noción de intencionalidad es central, o sea, toda conciencia está dirigida hacia un objeto, y esto es lo que hace que la fenomenología sea única. O sea, en lugar de estudiar el mundo desde una perspectiva externa, él quiere captar cómo las cosas se nos presentan en nuestra conciencia, cómo se nos muestran antes de cualquier juicio que podamos tener, categorización o interpretación. Waldenfels pone mucho énfasis en este punto en su análisis. Y me gustaría agregar algo, que sería que a pesar de que Husserl establece una teoría rigurosa de la fenomenología, su enfoque también sigue siendo muy abstracto. Esto abre el camino para que otros pensadores como Heidegger critiquen y reformulen algunas de sus ideas. Heidegger también en particular no estaba tan interesado en la fenomenología como una descripción pura de la conciencia, sino en cómo la conciencia está vinculada al ser humano en su existencia concreta. Heidegger introduce el concepto de el ser en el mundo, que cambia la perspectiva fenomenológica, mientras que Husserl se enfoca en una conciencia que observa el mundo de manera separada. Hegel subraya que la experiencia humana está esencialmente conectada con el mundo. Para él, la fenomenología no se trata solo de observar las ciencias de los objetos, sino entender la existencia humana como algo dinámico, siempre en relación con su entorno y su contexto histórico, en su giro importante dentro de la fenomenología. Esto es interesante, así como mi compañera lo menciona, también la fenomenología pasa de una descripción de la ciencia abstracta a un análisis de la experiencia concreta. Y todo esto nos lleva a Derrida. Wanderfels también trata de Derrida, que parte de la fenomenología tradicional como concepto de deconstrucción. Aquí es donde yo les hago a ustedes la pregunta: ¿cómo lo entienden o cómo lo captan ustedes? Bueno, para Derrida es fundamental que en este cambio de paradigma, porque pues su deconstrucción implica cuestionar las estructuras pues de nuestro pensamiento, que parecen dadas, estables y pues universales. Él toma de las ideas fenomenológicas, especialmente las de Husserl y Heidegger, y muestra cómo estas estructuras que pensamos fijas son en realidad inestables y cambiantes. La desconstrucción no solo analiza los textos, sino que también cuestiona pues la forma en cómo la mente en sí construye la realidad. Pues exacto, ¿no? O sea, de que Derrida critica más que nada la noción de una presencia pues pura, una idea que Husserl y Heidegger nunca abandonan completamente.
Según Derrida, todo significado está impregnado de ausencias, de lo que no está presente, lo que deja una huella en nuestro entendimiento del mundo. Su idea de la diferencia, el juego entre diferencia y diferencia, introduce una perspectiva en lo que el sentido nunca está fijo, sino que siempre está en proceso de un cambio. Wanders describe muy bien cómo Derrida lleva la fenomenología más allá de los límites establecidos por Husserl y Heidegger, haciendo una crítica radical de la idea de la que podemos llegar a una comprensión definida con la experiencia. Y pues no solo eso, sino que Derrida también pues introduce esta noción de que pues todo el lenguaje está marcado por la falta de un origen fijo, mientras que la fenomenología de Husserl intenta pues llegar a una verdad esencial de las experiencias. Por otro lado, Derrida nos muestra que el lenguaje en su constitución misma es algo fragmentado en la, ¿cómo se dice? Interpretativo. Ajá. Para él no hay una cosa misma, solo están las interpretaciones continuas que se despliegan en el tiempo. Y pues esa es una crítica profunda, ¿no? Más que nada la fenomenología habla intentando pues ser la ciencia de la pues esencia, ¿no? Pero Derrida la desmantela, por así decirlo, al mostrar que lo esencial no puede ser capturado de manera pues tan fija. Wanderfeld también se ocupa de la influencia que esta crítica derridiana tiene sobre la filosofía contemporánea. Nos hace cuestionarnos si en lugar de buscar esencias inmutables deberíamos de enfocarnos en la apertura constante de la interpretación. Al final, el libro de Wonderful no solo es un resumen histórico de la fenomenología, sino una reflexión sobre sus interpretaciones filosóficas y su futuro. Nos invita a preguntarnos, yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿cómo pueden las ideas fenomenológicas seguir siendo relevantes en el contexto filosófico contemporáneo? Pues, y su respuesta es muy clara. La fenomenología continúa siendo una herramienta potente para entender la relación entre seres humanos y la experiencia en el mundo, aunque siempre debemos de tener en cuenta pues las limitaciones. Exactamente. Wanders no solo nos invita a revisar los orígenes de las fenomenologías, sino a explorar sus continuidades y sus rupturas. A medida que la filosofía se adentra a nuevas direcciones, la fenomenología, especialmente a través de sus interacciones en la crítica de Derrida, abre nuevas posibilidades para pensar la experiencia humana, el lenguaje, el conocimiento, y esto hace que la fenomenología no esté muerta, sino que se está transformando. Creo que una de las conclusiones más interesantes es que la fenomenología... No digas tan rápido, cabrona. Ok. Creo que una de las conclusiones más interesantes es que la fenomenología no es un método rígido ni una doctrina acabada. Más bien es como un campo de pensamiento abierto, en un lugar donde las preguntas continúan evolucionando, siempre invitando a más reflexión. Así es, y por eso el trabajo de Wonderful es tan importante. Nos muestra que la fenomenología no solo sigue siendo relevante, sino que es un espacio de diálogo constante con otras corrientes filosóficas, desde Heidegger hasta Derrida. Este campo filosófico sigue enriqueciéndose con nuevas perspectivas. Claro, y en ese sentido el libro pues también nos habla y nos resalta cómo la fenomenología ha influido en las áreas de la filosofía. También pues nos pone un ejemplo que en las ciencias sociales, la psicología y la política es donde se siguen ofreciendo las herramientas para examinar la experiencia humana desde un punto, una perspectiva más profunda y pues reflexiva. Y bueno, aunque sea una obra que esté catalogada como académica y técnica, pues también tiene una gran pues relevancia práctica porque nos ayuda a pensar el cómo construimos nuestra realidad.
y cómo interpretamos nuestras experiencias cotidianas. Además de que nos invita a mirar pues más allá de las certezas que damos por sentadas. En resumen, el trabajo de Waldenfeld es una pues invitación a reflexionar sobre las bases de nuestra experiencia, ¿no? A cuestionarlas, a cuestionar estas con certeza y pues abrir el campo de la fenomenología para el futuro. Y pues ya saben, ¿no? Pues esto es un texto fundamental para los interesados en filosofía contemporánea. Creo que es algo que deberían sin duda de investigar porque pues de todos los autores que hablamos, ¿no? Cada uno se contradecía entre ellos o buscaban como sacar una salidita, ¿no? Cada quien tenía su propia versión de lo que significa la fenomenología, ¿no? Y pues a mí se me hace demasiado interesante el cómo pues uno de ellos más que nada destaca que no, o quería buscar como una explicación a lo que ocurría dentro de nuestra cabeza que no fuera externa, que fuera simplemente lo que nosotros pensábamos y cómo nosotros percibíamos las cosas. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Filosofando con las que lo saben. Gracias. Bye. Buenas tardes a todos. Hoy daremos a continuación un capítulo más de nuestro podcast y estaremos hablando sobre la hermenéutica de Manuel Ferraris. Yo quiero empezar este tema, niñas, haciéndole una pregunta que para mí es clave y que sería de ¿qué es la hermenéutica según Ferraris y cómo es que se aplica en nuestra vida diaria? Bueno, pues más que nada Ferraris pues ve la hermenéutica como algo mucho más que la interpretación de textos, ¿no? Textos antiguos. Y pues también nos dice que pues interpretamos todo lo que todo lo que vivimos, nuestras experiencias, lo que vemos, lo que escuchamos, y que pues básicamente todo esto es un proceso constante de nosotros dar sentido a lo que nos rodea, de saber, de tener como un ejemplo. Pues como digo, un ejemplo de esto es pues que no interpretamos las noticias o una conversación de la misma manera si estamos en un contexto diferente. Todo esto tiene que ver con, como pues dice él, como el momento en el que nosotros estemos viviendo, en dónde y cómo lo vivamos, ¿no? Para nosotros poder tener una visión de lo que pues está pasando. Exacto, y eso lo vivimos todos los días. Entonces, cuando hablas con alguien, no siempre entendemos lo que esta persona quiere decir de la misma manera, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de interpretación que está ligado a nuestra capacidad personal de interpretar las cosas. Y claro, el lenguaje tiene mucho que ver con esto. Ferraris destaca que el lenguaje no solo comunica hechos, sino que construye nuestra realidad. Las palabras no son simplemente vehículos de información, son también estructuras de interpretación. Por ejemplo, cuando decimos libertad, ¿qué entendemos por libertad, chicas? Cada persona lo ve de diferente manera, supongo, dependiendo de su historia y yo creo de su contexto, ¿no? Sí. El mismo caso ocurre en el arte. Las obras de arte no se interpretan de la misma manera por todos, porque un cuadro o una película puede tener pues diferentes significados para cada persona que lo está viendo, y eso está bien, son aceptadas. Ferraris diría que eso es parte de la dinámica de lo que es la interpretación, porque cada uno tiene su propia experiencia que influye el cómo interpreta lo que ve. Claro, y lo interesante es que la hermenéutica ha evolucionado a lo largo de la historia. En el tiempo de Platón, la interpretación, se centraba en encontrar la verdad original de un texto, especialmente en la filosofía y los textos sagrados. Hoy, con Ferraris, vemos que la hermenéutica se ha expandido más allá de los textos y nos invita a interpretar toda nuestra realidad en cualquier contexto. No se trata solamente de los textos escritos, sino en cómo lo entendemos
en nuestro entorno y las personas. Yo les pregunto, ¿cómo es que afecta el contexto cultural, histórico o personal a nuestra interpretación? Porque como mencionan, no interpretamos de la misma manera en diferentes épocas ni en diferentes situaciones. Pues justo como Ana dice, ¿no? Y pues también como decía Ferraris, pues el contexto es súper fundamental. No solo los textos, sino todo lo que interpretamos está pues condicionado por el momento en que vivimos. Pues por ejemplo, nosotros podemos decir que un texto antiguo puede ser interpretado de manera diferente, ¿no? Porque pues desde nuestra perspectiva cultural todo ha cambiado. Lo que antes pues era pues impensable, ahora puede ser aceptado visto bajo una luz completamente nueva, ¿no? Porque como las cosas nuevas que han encontrado acerca de culturas pasadas, nosotros podemos pensar una cosa, pero en realidad puede ser completamente otra la razón, la verdad. O sea, nunca vamos a saber con ciencia cierta qué es lo que esas personas querían decir, porque nosotros no vivimos en la misma época ni pensamos de la misma manera, porque todo lo que está a nuestro alrededor es distinto y por lógica lo demás también. Y esto es muy interesante, ya que como lo vivimos a diario, también es nuestra propia interpretación de lo que pasa, del presente, tal cual, depende del tipo de persona que esté. Lo que para uno puede ser una noticia positiva, para el otro puede ser un conflicto, todo dependiendo, claro, de lo vivido, de lo que cada uno haya vivido, del contexto y de todo. Y no solo la historia personal, sino también el lenguaje y cómo lo usamos. Las palabras que elegimos son el reflejo de cómo entendemos el mundo. Si hablamos de algo como la justicia, lo entendemos de acuerdo con nuestros valores y experiencias, y eso cambia el sentido de los demás. Ferraris nos recuerda que nunca interpretamos de manera objetiva o neutral. Nuestra comprensión está siempre influenciada por lo que conocemos y cómo vivimos. Un poco a los símbolos que se utilizan en el arte o incluso hasta la moda, ¿no? Un símbolo como una bandera o algún logo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de la cultura en la que se basa o el contexto histórico que tiene detrás. Pensamos en algo tan sencillo como un color. El blanco puede representar pues pureza en algunas culturas, pero en otras tiene significados completamente distintos, todo dependiendo de la interpretación que se le da. Claro, justamente la hermenéutica no solo trata de los textos, sino pues de cómo interpretamos cada humano, cómo lo interpreta. Como en la historia de la filosofía, cuando leemos los textos, nuestra perspectiva cambia con el tiempo y lo que una vez entendimos de una manera puede cambiar. Y a medida que vamos evolucionando, esto hace que la hermenéutica sea un poco como más dinámico. Y pues Ferraris, más que nada dice que la interpretación pues nunca es definitiva, siempre está en constante cambio y pues por eso no importa cuánto nos esforcemos para entender algo, siempre habrá pues espacio para nuevas interpretaciones. Un ejemplo así súper claro de la diferencia de culturas, de perspectivas, es cuando las personas afrodescendientes, ¿no? O africanas son muy protectivas con el tipo de estilos de cabello que ellos usan, ¿no? Ya que vienen de un contexto y son a raíz en base a un contexto diferente, pues histórico, del cómo ellos pasaban comida, o sea, semillas por las trenzas de su cabello para poder tener algo que comer, debido a que ellos pues eran traficados como esclavos, ¿no? Entonces sí, es muy importante el cómo cada uno interpreta las cosas depende del contexto histórico en el que estemos. No, y un claro ejemplo fue la Malinche. Para otros dicen que es una traicionera, para otros dicen que fue, pues a uno los ven como la idolatran porque además de que hablaba muchos idiomas y ayudó a expandir nuestro territorio, nuestro país, pero eso es
Una de las cosas más fascinantes de eso, porque la hermenéutica nos invita a aceptar las demás interpretaciones y a ser más constantes de conscientes también de nuestro entendimiento. Esto es muy interesante. Entonces, la hermenéutica no es solo sobre interpretar textos, o sea, sino que también Para continuar con otro de los filósofos que vamos a hablar hoy en el podcast, sería de Max Horkheimer, que daremos un poquito de su introducción. Fue un filósofo y sociólogo alemán, también pues que falleció el 7 de julio de 1973. ¿Y qué hizo este señor? Pues fue el que realizó su primera obra de las ciencias de la razón instrumental durante sus años de estudiante, cuando estudió filosofía, y lo que selló, digamos, esas bases de su pensamiento fue el filósofo Karl Marx. Entonces, Horkheimer extiende esta crítica al indicar que la razón industrial también se expresa en un ámbito cultural y político, en el que usa la lógica de la capacidad y el control sobre la ética de los valores humanos. Entonces, en este contexto, el señor Horkheimer da la razón instrumental, también abarca el estudio de la realización cultural y la educación de las clases sociales. La teoría crítica de Horkheimer es una invitación pues a cuestionar pues las estructuras de poder, la dominación que ya subyacen de la sociedad moderna a través de la crítica del racionalismo, la ideología y la técnica. Pues Horkheimer también pues nos ofrece pues las herramientas para pensar en una sociedad diferente, más justa y menos alineante. Su obra sigue siendo una referencia fundamental para los pensadores que buscan entender y transformar el mundo de manera pues radical. Sí, claro, como dice este autor, ¿no? De que hay una relación de poder y dominación por parte de toda la sociedad, ya sea desde el gobierno, que sería la estructura de poder y dominación, ¿no? Mientras que el pueblo se podría decir que es más, se trata de la relación o de las personas que tienen esa sumisión. Entonces él busca dice que es mejor una sociedad un poco más justa, y pues menos intensa, en el sentido de que todos en el sentido en el que se note demasiado quiénes son los que tienen el poder y quiénes son los que... Bueno, otro filósofo del cual estaremos también retomando su teoría sería el de Theodor Adorno, que nos presenta el término la cultura pues moderna, ¿no? Que pues el cómo se ha convertido esta en una herramienta de dominación y de pasividad y alineación dentro de lo que es el sistema capitalista, y pues también que es un sistema cultural que se basa en producir pues materiales siguiendo estándares que pues solo buscan el entretener y distraer como a la sociedad, y pues brindar esa sensación como podría ser como de estatus, ¿no? Ok, ¿algo que quieras compartir? creo que también es muy importante cómo este filósofo critica como la cultura actual que tenemos, que nos dejamos llevar por muchas modas, que la cultura está muchas veces, por decirlo así, sobreexplotada, porque pues, o sea, la cultura, que es algo de lo que se hace en nuestro mundo, nuestro alrededor, ahora nos las venden de una manera muy distinta a la que nosotros la llegamos a conocer. También el hecho de cómo
todos los influencers también de hoy en día llegan y nos quieren imponer algo a lo que pues realmente no estamos como acostumbrados, o imponernos a una cultura muy moderna que pues en la cual quizás no estamos aún. Sí, claro, más que nada él resalta que ya no tenemos ese sentido de pertenencia, ese sentir de que nosotros queremos hacer algo porque realmente nos guste, sino que nos dejamos influenciar demasiado por lo que vemos en redes sociales, por cosas que ni siquiera podemos ver en la vida real, o sea, que no es algo físico, algo que nos impartan a nosotros mismos, para poder decir nosotros que, ok, nosotros queremos hacer esto, nosotros nos gusta esto, entonces queremos practicar esto, lo otro. No, todo lo que hacemos está guiado y tiene una razón, simplemente el querer apantallar algo que las demás personas también tienen y que lo presumen en redes sociales, ¿no? Entonces está esto de que la cultura se ha perdido de poco a poco. Porque hay gente que tal vez es por miedo, por vergüenza, que no hace cosas que realmente les apasionan y prefieren hacer algo que es algo que es más como socialmente aceptable. Sobre todo esto de los deportes, la música, todo tiene que ver, todo tiene una razón de ser, ¿no? De que los deportes han sido más comercializados, y ya no está eso de que lo hago porque me gusta. Es más, yo hago esto porque esto es lo que me deja dinero y esto es lo que ella hace, entonces yo también quiero hacerlo porque lo suben. Y pues básicamente estos autores hablan de lo mismo, ¿no? De que se ha perdido este sentido de pertenencia, este sentido de ser nosotros mismos, sin causar también daño a los demás, de dejar de lado las relaciones de poder, las relaciones en donde siempre haya uno que pierde y uno que gana. Siempre hay que tomar las cosas por el buen lado. Y pues nada, chicos, esto sería ya todo por nuestra parte, de que los esperamos en un siguiente capítulo, y espero que les haya gustado mucho esta pequeña como reflexión de estos 3 autores que nosotros. Buenas tardes, hoy estaremos dando nuestra última conclusión de todos los temas que hemos visto. Este es el último capítulo que vamos a grabar de esta tercera temporada, y empezaremos hablando un poquito sobre la fenomenología. ¿Pero qué es la fenomenología? Bueno, voy a dar un poquito de contexto. La fenomenología es una corriente filosófica que estudia cómo experimentamos y percibimos el mundo desde una perspectiva subjetiva. Su objetivo es describir fenómenos tal y como se presentan en nuestra conciencia, sin interpretarlos o explicarlos a partir de teorías externas o presuposiciones previas. Sí, claro, ¿no? Una de sus principales características más que nada es que pues esta corriente filosófica pues está pues enfocada en la experiencia, ¿no? De que se centra en cómo los fenómenos, ya sean los objetos, las emociones, ideas, todo lo que pensamos, sentimos, pues se manifiesta en nuestra pues mente y en cómo lo vivimos. Entonces, pues sí, básicamente va de esto. Esta corriente habla de todo de cómo nosotros conectamos las ideas, de todo lo que nosotros pensamos, sentimos, pero que esté solamente guiada y explicada por cosas que no sean externas, o sea, todo lo que sea de nosotros, que se quiera, como lo que interpretar, nosotros pensamos, pero solamente dentro de nosotros, no por algo externo que nos impulsa a pensar de esa manera. Sí, siempre se ha dicho que la fenomenología es todo lo opuesto del positivismo, y es totalmente de acuerdo, porque el positivismo tiene que ser negro porque es negro, porque yo lo digo que es negro y todo, y no, la fenomenología dice, no, hay que extendernos, hay que saber, hay que, pues sí, o sea, básicamente es eso. Buscar otras maneras de pensamiento. Claro. Y aquí es donde yo
comparo mucho lo de la hermenéutica, ya que la hermenéutica nos habla de que cómo nos basamos en los textos, que no solo debe de ser así, sino también basarnos pues en lo que nosotros ya hayamos vivido o de lo que nosotros, o sea, cosas por lo que nosotros hemos pasado, pero el hecho de también cómo nos influenciamos en los textos y cómo lo que leemos también deja como una marca muy, como muy permanente en nosotros, por así decirlo, el cómo eso que nosotros llegamos a leer se queda con nosotros, pues, y que no se debe de basar, pues, solo en eso. Sí, claro, pues como es mi compañera la hermenéutica, ¿no? De que más que nada se enfoca en todo aquello que nosotros podemos presenciar, pero desde otro punto de vista, todo lo que ya está, ya, la información, textos, audios, lo que sea, que ya esté en físico antes de que nosotros estuviéramos incluso pues vivos, o sea, de que nosotros hayamos nacido. Porque la hermenéutica nos dice la manera en la que nosotros interpretamos las cosas, que siempre va a ser diferente para todos, para mi compañera Chakti, para mi compañera Ana, Yaneri, Jocelyn y Daena, va a ser absolutamente diferente el cómo nosotros vamos a interpretar cada una de las informaciones, ya sea por cómo vivimos, pues sí, nuestra cultura y sobre todo también de otras personas, ¿no? El contexto histórico, desde nuestras abuelas que estuvieron en marchas de escuelas para tener una mejor vida educativa, para la seguridad de los hospitales, de sus hijos, absolutamente vivieron muchas cosas muy distintas que probablemente nosotros no podamos entender ahora. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en ese momento en el que se estuvieron luchando por las cosas. Un ejemplo muy claro fue cuando se fundó la escuela, cuando nos contaron. Gracias a esas marchas y a ese esfuerzo de todas las personas, estamos aquí presentes estudiando una carrera y aportándoles a ustedes, público que nos están viendo, estos pensamientos que nos han inculcado, que nos han enseñado y eso. También el cómo, no solo los textos, sino que todo lo que vivimos nos hace como darnos, o sea, que eso nos dé un significado más profundo, el de cómo es nuestra historia ahora o cómo es nuestra historia en el pasado y cómo pues tenemos que como tener la mente más abierta y buscarle el significado a todo lo que estamos viviendo ahora o todo lo que en un pasado vivimos, porque siento también que base a lo que en el pasado se vivió es ahora por como nosotros actualmente estamos viviendo. Sí, y también, bueno, en resumen de todo esto, da como conclusión que pues las perspectivas de cada persona son como una pieza para poder crear ese rompecabezas que es el concepto en sí, porque sin la verificación de distintas perspectivas sobre algo, no se puede llegar como a un concepto, a un... algo igual, o sea. Al concepto, un concepto concreto. Exacto. A mí me gustó mucho el libro de Marx para principiantes, porque habla sobre cómo debemos de ser libres y que debemos de trabajar para nosotros mismos. Y bueno, no, como estábamos diciendo que lo del contexto histórico y todo lo que depende de la perspectiva de cada situación, nosotros vamos a interpretar las cosas. Pues Marx también tenía como una teoría basada en todo esto de los contextos históricos y de la clasificación de las personas, de los grupos de poder y las personas que recibían estos maltratos, ¿no? Y mi compañera Yaneri hablará un poquito más de... Ajá. El marxismo más que nada habla sobre que debemos de tener empoderamiento sobre nosotros mismos, que no ninguno de los ricos pues
los debe de tratar como mal porque los tenían en zonas deplorables, o sea, trabajaban día a día y se esforzaban mucho para que ellos le quitaran pues las ganancias y les dieran pues poco, recibían muy poco. Y más que nada Marx habla de la libertad que debemos de tener y de los derechos que ahorita pues se tienen, no como antes que no tenían derechos, y ellos hablaban más que nada pues de la libertad que se debe de tener. Sí, bueno, Marx hace mucha énfasis en su época, en su libro, del clasismo. Había mucho clasismo y se dividía por ricos, pobres, y como los ricos daban un sueldo demasiado bajo para lo que los pobres hacían y todo el trabajo y las horas. Y eso se puede ver también no solamente en su época, también sucede mucho en la actualidad. No solo en nuestra actualidad hay sueldos demasiado bajos para mucha gente que hace demasiado. Por ejemplo, tenemos muy claro en las personas que trabajan en fábricas. Ellos se matan 8 horas, 9 horas diarias para recibir un sueldo mínimo como no sé, 3,000 pesos. También un ejemplo puede ser como las personas que recogen la basura. Esas personas es como si le pondríamos más atención a ese tipo de situaciones o a ese tipo de cosas que vivimos en la actualidad. La mayoría de nuestros días es como ellos se esfuerzan tanto, se están tanto tiempo en el sol o cargando cosas muy pesadas para que al final reciban pues un sueldo muy mínimo. Sí, claro, y sobre todo hablando de esto de las sociedades, ¿no? De cómo a veces no, los ricos son los que imponen ciertos estándares o ciertas cosas, y pues vamos ya a algo más distinto, ¿no? Es la hermenéutica, más que es parecido, todos los temas están como que agarraditos de la mano y se explican como que se van desencadenando cada uno, perdón, y van apareciendo. Por ejemplo, la hermenéutica, ¿no? Que nos habla más del cómo las personas ya no están tanto haciendo las cosas porque quieren, sino porque lo ven como una moda, lo ven como algo. Por ejemplo, esto suele suceder mucho, ¿no? De que las personas ricas tienen estos estilos de vida que una persona de escasos recursos, una persona que no vive tan acomodadamente, pues no va a poder hacerlo, pero que va a ser, pero estas personas ricas lo suben. ¿Por qué? Porque su situación económica se los permite. Y estas personas que son de escasos recursos o que no tienen las posibilidades de hacer eso que ellos hacen, se les empieza a hacer como que, ay, no, es que yo lo quiero hacer, pero no lo hacen o no lo quieren hacer porque les gusta, porque les apasiona o es algo que les llama demasiado la atención. No, simplemente es porque ellos ven que una persona lo sube y pues como ve que esa persona se ve bien o algo así, es como que intentan seguir modas que pues ya a lo mejor, y puede ser que sean culturas también, pero se van perdiendo como de poco a poco. O sea, las culturas que siempre hemos tenido, pues como es justo de lo que habla Teodoro Adorno, que es de cómo las culturas se han perdido por lo que influencers o las redes sociales, perdón, nos han estado vendiendo, que ya no es a lo que nosotros estamos acostumbrados, o que la cultura realmente que debe de haber ya no la estamos siguiendo o ya no la estamos normalizando como antes en su tiempo estaba muy pues normalizada. Sí, también siento también que este tema que estamos tocando influye mucho en la teoría de Eric Fromm, que él nos dice pues también que las personas pierden por seguir otros estándares, seguir otras cosas completamente distintas a su pues se puede decir a su nivel económico, pues pierden la esencia, ¿no? La esencia de cada persona, de cada ser humano. Realmente ellos quieren aparentar algo que no son y algo que no se pueden dar. Ajá, como bien mencionaron, es un ciclo, ¿no? El capitalismo también tiene que ver con la cultura moderna perpetúa el capitalismo, porque en sí la cultura moderna incentiva el consumo, y el consumo que al fin y al cabo termina siendo el capitalismo,
Así que pues es un ciclo de nunca acabar y pues la aportación de cada uno de estos filósofos nos hace pues ver estas perspectivas, ¿no? Más profundo de cómo funcionamos como sociedad y que, o sea, si realmente esto es un sistema correcto o nos dejamos llevar simplemente porque ya fue algo que se impuso. Sí, entonces La pregunta del millón, ¿no? es la pregunta del millón esa. Y pues por nuestra parte, chicos, chicas, chiques, ajá, esto ha sido todo por nuestra parte. Entonces, lamentablemente, muchas gracias y lamentablemente, pues nos tenemos que despedir. Ya esta es nuestra última temporada. Y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento, ¿no? Así que, pues nada, es todo por nuestra parte y Gracias. bye.